En una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México se ubica un lugar mítico y fabuloso, un recinto que conjuga historia, antropología, arqueología, lingüística y etnohistoria, el Museo de Antropología y con él su biblioteca, institución benemérita por el tipo de riqueza documental y bibliográfica que conserva. La Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene sus orígenes en la primera etapa del México independiente con la creación del Museo Nacional en 1825. La historia de la biblioteca es una historia ya muy centenaria. Oficialmente la fecha de inauguración es el 22 de diciembre de 1888, pero el origen de la misma viene desde lo que es la creación del primer museo mexicano. Ya en el momento del México independiente, con el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, él establece un acuerdo para crear el primer museo mexicano, así denominado, el primer Museo Nacional Mexicano. Es el político, estadista e historiador Lucas Alamán quien inicia la conformación del recinto que más tarde albergaría la biblioteca, la cual tuvo un inicio poco certero debido a la constante lucha entre liberales y conservadores. El siglo XIX en México es un siglo muy accidentado, hay unas luchas intestinas entre liberales, conservadores y demás, y todo esto hace que haya como varios intentos de el establecimiento de la biblioteca como tal, pero que se van quedando en intentos, ¿no? Ya para mediados del siglo XIX, Maximiliano propone nuevamente el establecimiento o la conformación de la biblioteca, y además propone también que se hagan llegar a la biblioteca del museo libros provenientes de la Real y Pontificia Universidad, y también libros de los conventos novohispanos que habían sido suprimidos, que habían sido cerrados por los acontecimientos históricos, la expulsión de los jesuitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es hasta 1888, que ni más ni menos con el apoyo muy importante de don Francisco del Paso y Troncoso, a la sazón director del museo, que se inaugura ya formalmente nuestra biblioteca. También don Francisco del Paso y Troncoso, toda una personalidad en la historia de la cultura y de nuestro país, es un impulsor muy importante de el envío de más materiales, ¿no? De más acervo, de más libros, con su misión en Europa. Es en 1939 que recibe el nombre de Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Unos años después, en 1964, es ubicada en su actual recinto, al interior del museo, ubicado en Paseo de la Reforma. En ella se resguardan códices, manuscritos de la Inquisición, periódicos del siglo XIX, libros de órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, agustinos, carmelitas, libros incunables, planos, mapas, anales, libros de oraciones y testimonios de personas que vivieron durante la Revolución Mexicana. El archivo histórico se compone de 65 colecciones, igual que van desde documentos del siglo XVI hasta documentos del siglo XX. Y en esas 65 colecciones podemos identificar documentos originales de órdenes religiosas. Tenemos una parte del archivo franciscano del Gran Convento de San Francisco de la Ciudad de México. Tenemos de otras órdenes religiosas como carmelitas, como jesuitas. Tenemos colecciones documentales que pertenecieron a algunos ayuntamientos del interior de la República. Tenemos archivos documentales de algunas haciendas, y también hay colecciones documentales de algunos personajes de la cultura y de la investigación en México. Por ejemplo, tenemos una colección documental otra vez de don Ignacio Ramírez,
tenemos de don Federico Gómez de Orozco, tenemos de don Alfonso Caso, tenemos, en fin, de doña Eulalia Guzmán, que ha sido una investigadora punto de contradicción muy fuerte por este asunto de los hallazgos de los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan. Nosotros conservamos parte de esa documentación que ella como investigadora acumuló en diferentes repositorios en Europa y en Estados Unidos, igual sobre las culturas indígenas de México. El extenso material de la biblioteca está conformado por el acervo general, que se constituye de monografías temáticas de historia y antropología publicadas desde 1941. El archivo histórico, que contiene documentos que pertenecieron a investigadores e instituciones de relevancia nacional. Colecciones especiales de personajes importantes como Antonio Caso o Vicente Lira, entre otros. El fondo conventual, perteneciente al periodo colonial, la hemeroteca histórica, la fototeca, el acervo sonoro y el fondo de testimonios pictográficos o códices. Tenemos documentos en lenguas indígenas, pero ya en caracteres latinos, ¿no? En náhuatl, en otomí, en zapoteco, también del siglo XVI, y documentos que recolectaron don José Fernando Ramírez o don Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, en los que también se incorporan documentos muy antiguos que podemos seguir reconociendo producidos desde el siglo XVI. Uno de los dos acervos de códices mexicanos más importantes del mundo están contenidos en esta biblioteca. Nosotros tenemos en nuestro acervo una de las dos colecciones más importantes de códices que existen en el mundo. La otra, para desgracia nuestra o de los mexicanos, la tiene la Biblioteca Nacional de Francia. Hay códices mexicanos en muchos repositorios en Europa, hay códices en el Vaticano, en bibliotecas italianas, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, por supuesto, en el Archivo General de Indias de Sevilla, en el Archivo Simancas, pero nosotros conservamos 97 códices originales, todos ellos del periodo novohispano. Algunos dicen nuestros investigadores que son del momento del contacto ya con la presencia de los españoles en México, y conocemos a través de catálogos y de índices que existen en el mundo más de 500 documentos con esa identificación de códices. De esos más de 500 documentos de origen mexicano, por supuesto, solamente 14 identifican los investigadores como prehispánicos. De esos 14, la mayoría están en Europa. Solamente uno lo tenemos en México, y por supuesto que lo tenemos nosotros. Aunque códices prehispánicos en México, solo hay uno. Son 3 códices mayas, uno está en Alemania, otro en Francia y otro en España. Son 5 códices de algo que los investigadores le denominan el Grupo Borgia, que le da su nombre precisamente un códice denominado así, el Códice Borgia, que está en el Vaticano, y otros 6 códices de la cultura mixteca, también identificados como prehispánico. De esos 6, uno de ellos, que se denomina el Códice Colombino, es el único original prehispánico que tenemos en México y que lo conservamos en nuestra colección. En este material pictográfico se localizan genealogías, información económica, de tradiciones, asuntos legales, cartografías, mapas, deslindes de tierras, historias de conquistas, matrículas de tributos, es decir, de los impuestos que cobraban los mexicas a los pueblos conquistados, así como la historia de la peregrinación mexica al México Tenochtitlán. Tenemos ni más ni menos el Códice Boturini, que también se denomina la tira de la peregrinación. La tira de la peregrinación es muy famosa porque lo que cuenta es precisamente el proceso de migración del pueblo mexica desde su salida de Aztlán
en donde dicen los investigadores se les da la denominación de aztecas, y todo su peregrinar hasta un poquito antes de lo que fue la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Toda esa información de su migración, los pueblos por los que van pasando, los años en que permanecen en cada lugar, quiénes son sus sacerdotes que presiden esa migración y demás, está plasmado en ese documento, dirían algunos investigadores, fundacional para la cultura de nuestro país. Al ser los códices de suma importancia para la nación mexicana y para la historia de las culturas, es necesario el resguardo de estos materiales. De ahí que el Instituto Nacional de Antropología e Historia cuente con un esquema especializado de mantenimiento y conservación. La bóveda de seguridad es un espacio herméticamente cerrado, con un sistema de control de temperatura y humedad, y que está vigilado siempre con estos registros electrónicos para que no existan las variaciones, que son las que nuestros compañeros restauradores cuidan que no se provoquen, porque eso sería lo que le provocaría a todos estos materiales en los que están hechos los códices algún tipo de deterioro, de tal manera que nuestra colección permanece estable. Aunque la entrada a estas bóvedas está restringida, ya es posible consultar este tipo de materiales debido a la digitalización que el personal de la biblioteca ha realizado. La biblioteca tiene como finalidad el apoyo a la investigación, así como ser rectora del quehacer bibliotecario del Instituto Nacional de Antropología e Historia a lo largo y ancho del país.